Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Saludos, familia de luz, ¿cómo estás? Buen día tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu. Mi nombre es Angélica Leteriel y es un placer darme este tiempo para ti y el crear la introducción a las lunas nuevas. Definitivamente ha sido un exitazo esto y creo que me siento un poquito como la guerra de las galaxias, empezando de atrás hacia adelante. Entonces, no lo hice con esa intención realmente. Y bueno, la finalidad de grabar este podcast, primero que nada, es agradecerte a ti, que me escuchas, que me has seguido durante los últimos meses, semanas, años, el tiempo que vengas recorriendo conmigo este maravilloso camino de conciencia, de despertar espiritual. Sabrás, ¿verdad?, que comenzó un proyecto hace ya un par de meses donde estuve compartiendo con cada uno de ustedes las lunas nuevas. Cada mes, aproximadamente cada 29 días, esta parte de las lunas nuevas, ¿verdad? Comencé a compartirlas con una visión muy diferente. A pesar de que en ese momento yo hacía todo el propósito que en cada podcast que yo transmitía en vivo en mi página de Facebook, Angélica Leteriel, era comentar el propósito de ello. Sin embargo, surgieron algunas preguntas que de pronto me hicieron llegar por correo electrónico, por inbox, y realmente decidí crear esta introducción. Cuando tomé la iniciativa de mostrarle a ustedes una forma diferente de trabajar con astrología, porque también se derivó de preguntas que ustedes me hacían, lo cual la verdad es que yo valoro muchísimo, familia de luz, cuando tú me dejas comentarios. Yo quisiera tener el tiempo, sobre todo, para poder contestarle a cada uno de ustedes, y de pronto no me es posible, pero eso no significa que no los lea, y tan los leo que pues obviamente mucho de todo lo que yo comparto con ustedes es el resultado de lo que hay en sus inquietudes, y porque así también lo he decidido, el compartir con ustedes, como siempre lo digo, lo mucho que Dios y la vida me entregan, también es hacerlos a ustedes copartícipe, ¿verdad? Porque al final lo más importante es que lo que yo comparta esté totalmente dirigido a ayudarte a ti a poner un granito de arena, y que esto que yo comparto contigo te empodere, lo cual de verdad también muchas veces ni siquiera dimensiono el impacto que el programa La Luz de tu Espíritu ha tenido en diferentes países. Son una cantidad de testimonios que realmente yo respeto mucho. Yo no soy tendiente a la parte como una influencer en cuanto a redes sociales y estoy compartiendo continuamente testimonios. Me parece que cuando tú haces tu trabajo correctamente y lo haces desde el amor, desde la conciencia y la congruencia, realmente sobra que yo tenga que estar ventilando continuamente qué es lo que la gente opina de mí, porque mi trabajo lo habla por sí solo. Sin embargo, eso no significa que no. La gente muchas veces cuando no te conoce, es lógico, ¿no? Quiere saber de ti, lo cual pues también me pasa a mí. Cuando hay algún tema que yo quiero investigar o profundizar, algún curso que tengo la inquietud de tomar, como cualquier persona, investigo, ¿verdad? Y no investigar desde un aspecto negativo, sino me quiero informar de ese coach, de ese maestro o maestra, porque me interesa la materia, ¿no? Y me interesa que evidentemente la persona que me va a enseñar
pues una persona que predique con el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago en mi trabajo? Y claro que pues hoy en día hemos cambiado, ¿no? Familia de Luz, hace un par de años atrás todavía íbamos compartiendo esto de boca en boca, ¿no? Oye, y ya fuiste, no sé, fuera el nutriólogo, el médico, cualquier situación, ¿no? Terapeuta, oye, ya fuiste, le conoces, ¿qué tal, no? Porque eso es muy obvio. O sea, no nos espantemos, no estamos, o por lo menos no estás con una persona que tapa las cosas, ¿no? Pues somos seres humanos y es lógico. Yo me voy a poner en manos de una persona, pues por lo menos quiero saber sus antecedentes, ¿verdad? Los que sean, yo ya decido y tomo mi decisión, no por juzgar ni criticar su trabajo, porque toda labor de cualquier profesionista es muy respetable, ¿no? Sino porque obviamente eso da ese plus. Sin embargo, pues bueno, ya son muchos años, familia de Luz, que evidentemente, insisto, esto habla por sí mismo el trabajo. Entonces ya no te dicen tanto como, oye, ¿qué opinas de Angélica Leteriel? ¿No? Más bien es, ve a la página de Facebook de Angélica y a ver qué está publicado. Y así es como vemos a la gente, ¿no? A ver en qué redes sociales está y vamos viendo las publicaciones que comentan, ¿no? Y bueno, obviamente también hay gente que desconoce todo esto, vive hasta cierto punto en una ignorancia y sin hablar de manera despectiva, pero no podemos opinar del trabajo de nadie cuando ni siquiera lo conoces del tema, ¿no? Entonces, en fin, esto lo comento porque al final casi ustedes, bueno, lo que publican, que lo agradezco con el alma, pero detrás del escenario, pues obviamente recibo una cantidad de agradecimientos, lo cual en verdad jamás me cansaré de agradecerles lo mucho que me aportan. De hecho, ustedes me dan más que yo a ustedes. Créanme, me mantienen en una presión psicológica de estar todo el tiempo renovándome, preparándome para dar lo mejor de mí. Y que eso que doy en mí, lo doy para ti y que te pueda ayudar. Entonces, todo este speech que me acaba de salir del corazón y del alma es precisamente para decirte esto, ¿no? O sea, las preguntas eran un poquito tendiente a lo que voy a compartir. Dije, definitivamente, Angélica, tienes que hacer una introducción. Por mucho que lo has comentado, creo que también esto va a ayudar muchísimo. Tal vez si alguna situación a mí se me olvidó en algún momento, pues bueno, esto ayude a aclarar. Así es que, pues bueno, vamos a adentrarnos ya después de tanto rollo, ¿no? Angélica, ya no te enrolles, dale al grano y pues vamos al grano, ¿sale? Bueno, primero que nada, es muy importante que yo aclare que, sí, por supuesto soy astróloga, muchos de ustedes han hecho sus cartas natales, su retorno solar conmigo, y pues claro que soy astróloga. Sin embargo, hace muchos años ya, esto no es de ahorita, hoy en día ya obviamente muchos maestros se han dado cuenta que no se puede, bueno, y no solo la astrología, en general todo, no podemos seguirlo manejando como la vieja escuela, tenemos que ir evolucionando. Si bien es cierto, como siempre lo digo, no tenemos que encontrar el hilo negro, sino vamos a utilizar, vamos a sacarle provecho a lo que ya está plasmado, que alguien más se dio a la tarea de hacerlo, y llegar a la astrología fueron culturas antiguas que les llevó muchísimos años, cientos de años, tal vez 1000 años, para poder llegar a lo que hoy conocemos como la astrología. Sin embargo, tenemos etapas evolutivas en la raza humana y ahí ya cambia la situación. No es que cambie la astrología, no cambia. No cambian los tránsitos, lo que cambia, cambian los tránsitos, perdón, corrijo, pero me refiero, es que estoy buscando las palabras, es que cada tránsito va a emitir una energía diferente, de acuerdo a muchísimos aspectos, familia de luz, desde qué tan cercanos o lejanos estamos al sol central de la galaxia, las rotaciones que hayan a nivel cósmico, astronómico, pues va generando una pauta. La bóveda celeste va generando pautas energéticas, lo que conocemos como ciclos, como eras. Entonces hay mucha información
que en lo personal, cuando yo incursioné estudiando astrología, que me llevó muchos años de verdad profundizarla, es una materia compleja, no es fácil, si realmente quieres profundizar, porque si quieres hacerlo todo al vapor, pues bueno, pues así van a ser los resultados, ¿verdad? Realmente a mí me llevó mucho tiempo antes de yo comenzar a hacer cartas natales. Yo considero que detrás de bambalinas, yo creo que yo sí tuve como unos 5 o 6 años, familia de luz, de estudiar por mi cuenta, en el sentido de un curso, de libros, sobre todo en la parte de libros, ¿no? De ir al origen, porque bueno, como todo es como el tarot, cada persona le da una interpretación. Sin embargo, ir al origen también es importante, porque cuando tú te especializas en algo, mi opinión es, tiene que ser también bajo tu conciencia, bajo tu criterio, bajo tu experiencia, y eso le da un valor extra, ¿verdad? Porque cualquiera puede estudiar astrología, pero no cualquiera va a saber interpretar esa energía. Entonces, al final, cuando yo decido, me atrevo, me quito el miedo, porque también, familia de luz, he tenido miedo a cometer errores, miedo a no hacer una interpretación correcta, o sea, y pues ni hablar, tuve que lanzarme a hacerlo, y pues como siempre le comento a mis alumnos, sobre todo de tarot, tenemos que tener la humildad y decir, yo ya no estaba en aprendizaje, porque yo ya había estudiado, pero más bien empezaba yo a interpretar mis primeras cartas ya al público, ¿no? Entonces siempre daba como mis ciertas reservas de margen de error, obviamente haciendo todo lo posible por no tenerlas. Y fue así. La verdad, como el dicho dice, la experiencia es el maestro. Y entre más experimentas, más aprendes. Y yo empecé a observar que más allá de lo que yo había estudiado, pues la realidad me azotó la puerta en las narices y me di cuenta que estaba muy lejos de lo que yo había aprendido con algunos maestros, incluso pues leyendo libros, porque en la práctica pues no era tan igual. Entonces me empiezo a enfrentar a una situación nada fácil de decir, caray, es que yo así lo entendí, y con las pocas cartas que yo había trabajado, pues así daba la connotación, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando tú estás ya en la práctica, una y otra persona empiezas a observar, ¿no? Empecé a observar también en niños, que eso ahí fue una situación compleja, y bueno, pues lo que cada persona se va enfrentando en su profesión. Y en ese querer entender más allá la astrología, y como me he distinguido en cuanto me encanta ver las cosas desde el punto de vista metafísico, porque todo proviene de la mente divina, poder entender la astrología desde la mente divina me obligó a tener que cambiar muchos paradigmas. Y es cuando yo empiezo, a través de meditar, de la práctica del día a día, haciendo cartas natales, donde dije, oh sorpresa, esto es fenomenal. Y si de por sí me apasionaba la astrología, considero que yo amo y me apasiona leer el tarot. Es algo impresionante la conexión que yo tengo con el tarot. Podría decir que después de la segunda herramienta es la astrología. Y finalmente, pues ahí surge el decir, bueno, si cada mes yo estoy publicando en las redes sociales, hoy o tal día va a haber luna nueva en tal, siempre era, Angélica, ¿y qué ritual voy a hacer? Y por ahí hay un podcast que incluso hice una meditación, que coincidió el Día del Amor y la Amistad, coincidió en luna, y ahí hay un podcast que te invito, por cierto, a que lo escuches. Entonces dije, no, a ver, no es lo que yo quiero transmitir, ¿no? No es eso, yo no quiero transmitir, pon el ritual fulano, el ritual perengano, pon la vela tal, mira al sur, mira al oriente. Decía, no, es que esto va más allá. Y es así como surge el compartirle a ustedes el cómo yo aprendí a entender principalmente
lo básico de la astrología. De ahí en más es una profundidad como entrar al hoyo en Alicia en el País de las Maravillas. No sabes hasta dónde te va a llevar ese agujero, pero seguramente te va a llevar a cosas maravillosas. Así es que te quise platicar esto para que tengas un conocimiento mucho más claro de dónde parto yo al compartir astrología. Y esto también me lleva a crear dentro de la terapia espiritual que yo imparto una manera muy diferente de trabajar con el consultante, y es en ese apoyo, cuando es posible y lo acepta el consultante, su carta astral. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero entendamos que todo es energía. Todo es energía, familia de luz. Entonces, si todo es energía, ¿de dónde proviene esa energía? ¿Del plasma? Sí. ¿Y ese plasma? ¿Quién representa ese plasma? Si lo vemos desde un punto de vista de filosofía, de religión, pues es Dios. Si Dios ha creado, y yo parto en Génesis, en el primer capítulo, donde claramente le he revelado a Moisés que hay un día, que no es un día, se hablan de miles de años en la evolución de esa creación que Dios creó, de esa y esta creación. ¿Qué pasa? Pues Él crea, ¿verdad? Los astros, las lumbreras, el sol. Entonces es absurdo que la Iglesia Católica después sataniza. Entonces es como, o sea, satanizas algo de lo cual también tú predicas de ese libro llamado Biblia, Torá, Tanaj. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Es muy importante. Y aparte es 3 reyes magos, ¿no? Vámonos al Nuevo Testamento, que eran 3 astrólogos. Estaban siguiendo las señales, las constelaciones de esa famosa estrella de Belén, pero entonces la iglesia sataniza, ¿no? Entonces es como... es ilógico, ¿no? Es como... qué incongruencia, pero bueno. Entonces, si Él crea y nos crea a nosotros, crea la tierra, crea absolutamente todo, todo tiene inteligencia, señores. Todo es inteligencia divina. Entonces, más allá de ver un planeta, más allá de ver a la tierra como una forma esférica, a un sol, a un satélite llamado luna, lo que sea, más allá de ver un árbol, ¿qué vemos más allá de ver un árbol? Que ese árbol emite energía y que ese árbol tiene inteligencia divina, lo que también conocido como alma. Tú ves a un animalito, tu mascota, pues no solo ves al gato, al perro, ¿verdad?, al perico, sino que tu mascota tiene inteligencia y tiene inteligencia divina. Está conectado a el alma colectiva de esa creación. Entonces, si estamos hablando que es inteligencia divina, que hay alma, significa que esa inteligencia en mí va a emitir un código. Va a emitir una energía, valga la redundancia, que esa energía que emite ese planeta que conocemos como Plutón, Saturno o Marte, ¿no?, va a tener una resonancia en mí. Por lo tanto, ¿qué pasa entonces? Lo mismo sucede con las constelaciones. Las constelaciones del zodíaco emiten una energía. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, el propósito de haber realmente compartido, no más allá de solo decirte cuándo era luna nueva, ahí fue donde yo caí en cuenta que no estaba transmitiendo correctamente, o por lo menos lo que yo quería que tú supieras. Entonces, el propósito de crear esos podcasts de las lunas nuevas era para ayudarte a que supieras cómo puedes explotar al máximo la sabiduría de las constelaciones del zodiaco.
viéndolo desde un paradigma pues muy personal, que no está tampoco lejos de lo que hoy en día muchos astrólogos ya captaron. Claro, porque es inevitable que en consulta tú te des cuenta de la discrepancia que existe entre los maestros de la vieja escuela, los libros que obviamente fueron escritos, por maestros de otra época, y cuando hablo de la vieja escuela no lo hablo de manera despectiva, sino de una época diferente, de una generación distinta, que había muchísimos aspectos en niveles de conciencia muy distintos a los que vivimos hoy en día en pleno 2019. Claro, hemos evolucionado. Entonces no podemos concebir los mismos conceptos, incluso ni siquiera de hace 10 años o 20 años. Esto es en donde uno tiene que aprender a moverse y a evolucionar en una herramienta que al final es colectiva, que es predictiva en el sentido que hay una influencia, son portales que el alma, a través del alma, son codificados para que el alma pueda venir a crear una realidad. Es muy profundo, familiares, es muy profundo, y esto requiere que lo practiques, que lo sepas, y lo más importante es que haya una madurez espiritual. Y hago de verdad todo mi mayor esfuerzo para lograr transmitírtelo de la manera más sencilla. Entonces, el poder explotar esto al máximo significa que entendemos que si es una inteligencia, que hay una sabiduría divina, bueno, esa sabiduría, ¿cómo la podemos traducir? Bueno, si yo me voy a la corriente angelical, pues obviamente hay ángeles que están resguardando, más que resguardando, emitiendo información a nivel astrológico. O sea, hay un ángel para cada planeta, hay un ángel para cada constelación. Exacto. Así como hay ángeles de virtudes, que son esas virtudes que nos emiten a nosotros a nivel humano recordar la virtud que mi alma tiene, que mi espíritu posee, y esa es la labor de ese ángel, emitir en nosotros esa virtud que se nos ha olvidado por estar dentro de un cuerpo humano. Pues lo mismo sucede con la parte astrológica. Si yo lo veo por otra vía un poco más mística, esotérica, entonces ya vemos que también son llamados genios. Que hay un genio que le corresponde a cada planeta, a cada constelación. Y si todavía me voy mucho más profundo, entonces ya son maestros. Hay maestros en lo etérico que son los encargados, así como los maestros de los registros akáshicos, que son esos guardianes que resguardan la información de cada ser humano, que no es así de, yo entro a cualquier registro del ser humano. No es así. Puedo entrar, tener acceso al registro colectivo, sí, pero hay una preparación, y la preparación no es nada más que lograr tener un nivel de conciencia personal. Entonces ellos resguardan esa sabiduría. Pues lo mismo pasa con estos maestros a nivel astrológico. Entonces, cuando esto lo entendemos, se acaban los rituales. No tienen razón de ser. Los rituales antes se daba de esa manera, y yo lo respeto muchísimo. A pesar de que yo estoy en una corriente, soy licenciada en parapsicología, pues mucho más a mi favor, me he hecho mucho más científica, pero una ciencia espiritual, no una ciencia humana, ¿sí? Entonces, pues más a mi favor, es decir, eso pasaba antes, porque había otro nivel de conciencia. No todas las personas seguramente, y no creo, porque si hubiese visto plasmado en los libros antiguos de astrología cómo conectaban con ellos, con los astros, es claro que eran etapas. Bueno, pues estamos en una etapa, en una era de Acuario, donde la información ha sido revelada. Y esa información es sabiduría, son paquetes de información totalmente disponibles para todo aquel que está en ese nivel. Si no está en ese nivel, no se le van a abrir esos paquetes de información, no porque no se quiera, siempre ha sido así.
porque aún le falta madurar a esa persona o a esa alma a nivel físico y a nivel almático. Por lo tanto, familia de luz, en esta parte muy importante es que si lo entendemos de esta manera, que yo espero estarlo transmitiendo así, tal cual, entonces, ¿qué pasa? Bueno, el ritual antes, bueno, era una manera de conectar, y yo lo respeto para quienes lo siguen haciendo, hacer un ritual, no sé, para X luna, tanto luna nueva como luna llena, etc. Yo voy en otra vía. Yo voy al origen, y el origen está en mi mente. El origen está en la mente divina. Cuando yo conecto con lo divino, entonces a nivel humano puedo corregir. Y es aquí donde yo he venido plasmando en cada podcast de luna nueva ese propósito. Entiendas entonces que el trabajar con cada constelación me implica trabajar con un ángel, como lo quieras llamar, un ángel, un maestro, un genio, que tiene que ver con ese signo, ya sea Aries, ya sea Tauro, ya sea Géminis, ya sea Cáncer. Entonces, ese maestro, ese ángel, ese genio, va a emitir, porque no me condiciona, cuidado, nada a nivel físico me condiciona, nada. Hay una influencia, pero no me condiciona, porque yo tengo la última palabra, por eso existe el libre albedrío. ¿Qué me determina? Me determinan mis programaciones, me determina mi ignorancia, mi estupidez humana. Eso es lo que va a determinar el destino que yo estoy construyendo en mi vida. No porque el tránsito en este momento, la conjunción de Saturno con Plutón, me va a llevar a fastidiar mi vida. Pues la va a llevar si yo no entiendo cómo se trabaja a nivel mente, creencias, para poderlo llevar a cabo en el plano físico. ¿Sí me estoy explicando? No. Es simplemente la emanación en energía. Es como cuando de pronto queremos saber cómo va a estar el clima el día de hoy. Bueno, algunos vemos, bueno, yo no, los noticieros de, cómo va a estar el clima el día de hoy. Yo abro mi celular y digo, a ver qué me dice aquí este programita, ¿no? Y entonces, ok, hoy el clima va a estar así. ¿Y qué hago? Nada, simplemente soy consciente. Y si me tengo que preparar con una sombrilla, pues lo hago. Si me tengo que preparar con un abrigo, pues también lo hago. O sea, no puedo controlar el clima. Es imposible. ¿Me influencia el clima? Sí, va a tener una influencia en mí. Ya sea frío, calor, humedad, resequedad. Pero no me va a determinar mi carácter. ¿Qué lo determina? Mi falta de inteligencia emocional. Eso es lo que va a hacer que determine el clima en mí. De ponerme de malas porque si está haciendo calor, que la realidad de las cosas es que en lo personal a mí me baja mucho la energía, el calor. Yo soy más del frío, estoy invertida. Bueno, hay gente que le es muy favorable el calor. Personas mucho más friolentas. Entonces, en el clima caliente le va muy bien. A mí no, a mí me va muy mal. Me baja muchísimo la energía. Pero, lo sé, no reniego, no nada. Bueno, me he preparado, he aprendido a trabajar con mi cuerpo y a hacer una N cantidad de situaciones para poder decir, no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar la manera en cómo yo reacciono ante ese clima. Pues lo mismo pasa. A nivel cósmico hay climas, ¿sí? Y esos climas, empecemos, por favor, a dejar de ver a la astrología como una herramienta divinatoria. Incluso cuando yo hago los horóscopos, ni siquiera tiene que ver con algo adivinatorio. Ni el tarot es adivinatorio. Eso, vamos quitándonos esa ignorancia y ese paradigma tan ignorante, porque no es así. Simplemente hay un clima que me dice, hoy es, bueno, hoy no, ¿verdad? Pero es luna nueva. ¿Qué tengo que hacer en luna nueva? Bueno, mira, en luna nueva tienes que realizar esto y esto y esto. Acaba de ser la luna nueva en Capricornio. Entonces, ¿qué tengo que entender? Bueno, lo que han escuchado. Aquí ya los invito
a que vayas a mi página de Facebook o vayas a mi canal de YouTube, porque son los únicos lugares donde está esto. Esto no está en la página web, apenas va a estar, no está en podcast, no los vas a encontrar ni en iTunes ni en Spotify, porque fue un proyecto muy diferente. Entonces, ahí vas a empezar a escuchar, no importa, yo no me metí en el tema de cómo están los tránsitos, Angélica, no, olvídate de eso, yo me fui a lo básico, partiendo de la luna en qué signo estaba. Y de acuerdo al maestro que le corresponde, es lo que tienes que hacer. ¿Qué hacer? Trabajar y desarrollar las virtudes de ese maestro. No importa, Angélica, es que yo no soy Aries o yo no soy Capricornio. No importa. Tienes 12 constelaciones, tienes 12 maestros que el alma viene a aprender de ellos. Tú no eres un signo, Señor. No lo eres. A ti no te determina el que si eres Géminis, el que eres Sagitario. No, tú no eres eso. Es más, ni siquiera eres el nombre que tienes. Eres más que eso, somos más que eso. Sin embargo, a nivel humano, nos permite entender y tener un mapa, tener un norte, porque no es nada fácil estar encarnado, que me permita saber cuáles son los códigos de información que mi alma posee. Entonces, si no conozco mi carta, no tengo la hora, no pasa nada. El hecho que tú entiendas que vas a trabajar para desarrollar 12 maestros en sus diferentes vertientes en virtud es más que suficiente para que tú entres en un proceso evolutivo. Punto. Y te vas a dar cuenta cómo te vas a ir identificando con cada maestro. Y no eres ese maestro, digamos, a nivel signo solar o ascendente. Oye, pero wow, es que sí, me identifico, he conectado con esto y esto de tal signo. Claro, porque somos en esencia todos los signos. De hecho, tenemos que evolucionar nuestro signo. En mi caso, yo soy Géminis ascendente Virgo. Yo no me puedo quedar. Es más, no es presunción, familia de luz, pero yo ya dejé de ser Géminis hace mucho tiempo. De hecho, incluso quienes he estado de pronto estudiando astrología ya más avanzada, ni siquiera determinan que soy Géminis. Me han puesto otro signo, pero no Géminis, porque hace muchos años yo ya trascendí Géminis. De eso se trata. Se trata de que nuestro signo, que es el maestro que mi alma decide, le aprenda. Imagínate que vaya yo a vivir 30 años de mi vida y siempre con el mismo maestro, ¿no? O sea, entonces no entendiste nunca las lecciones, Angélica, ¿o qué pasó? Exacto. Yo tengo que ir cambiando de sala, de aula, de salón, de clase, y eso me implica ir con otra constelación. Depende de donde tú comienzas. Bueno, depende, el alma tiene que hacer un trabajo. Entonces esto es muy dinámico, lo cual yo te invito que cada luna nueva, no importa el año que sea, ni los tránsitos que hagan, si partimos en el que cada posición de la luna en luna nueva, energéticamente la luna está vacía, ¿verdad? Ok. Si yo entonces decido vaciarme de las programaciones negativas de ese signo, estoy conectando a nivel de conciencia con lo que te estoy diciendo. Entonces vas, escuchas el podcast y dices, ok, a ver, luna en Capricornio. Bueno, ya pasó. Ok, dale. Voy a vaciarme. Entonces voy a primero identificar cuáles son las creencias erróneas, que es la energía baja que yo he conectado con ese maestro. Me vacío de eso. ¿Para qué? Para que ese día que fue luna nueva en Capricornio, yo decido llenarme, porque después viene, 6 meses después viene la luna llena en Capricornio. Tengo 6 meses para trabajar con las virtudes de ese maestro. Mi propuesta es, por lo menos toma una virtud. Yo no te digo todas las de cada maestro, porque estoy hablando que vas a trabajar cada 29 días aproximadamente con un maestro. Va a ser de locos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría, verdad? Que tomas una virtud de un maestro, tomas otra virtud de otro maestro. El día que corresponda, al final de hacer una rueda de 12 lunas nuevas, wow, habrás avanzado, te aseguro, más de lo que avanzaste por tu cuenta en 5, 15, 20 o 30 años.
Así es como vas a trabajar con las lunas. Entonces, más allá de hacer un ritual mágico, qué mejor forma, con velas, qué mejor manera de hacer tu propio ritual mágico que te va a conectar desde la conciencia, donde te vas a conectar a desarrollar verdaderamente un trabajo psicológico, emocional y energético que te va a llevar a desarrollar nuevos circuitos neuronales que te van a permitir poder resolver tu situación, tu vida de una manera distinta, aprendiendo energéticamente de ese maestro. Entonces, ¿qué va a hacer ese maestro? Te va a dar más lecciones, pero favorables. No tiene por qué corregirte porque estás entendiendo el proceso. Entonces ya no va a tener que corregirte porque eso pasa. O sea, pues ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que te hablo de esta manera? Porque ellos también emiten frecuencias que si tú no estás trabajando en lo que tienes que trabajar es cuando nos damos cuenta, ¿no? Y pues yo también lo viví en el pasado, años que dices, hijo, ¿qué fue esto? ¿No? Años muy difíciles, años con muchísimos problemas, situaciones. ¿Pero por qué? Porque yo estaba retrasada en el aprendizaje con ese maestro o con los maestros que estuvieron involucrados. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo? Me voy alineando y lo voy trabajando. Y esa es la manera en como yo lo hice en mi vida personal y la manera en la que, bueno, les he enseñado a muchas otras personas y que hoy contigo lo abro públicamente para que sepas hacerlo. Muy fácil, claro. Yo sí soy partidaria de hacer del conocimiento algo fácil. Si es complejo, me da flojera. Nos da flojera. ¿Por qué? Porque de entrada el ego no le gusta eso. No le gusta la complejidad. Porque la naturaleza del ego es como quedarse sentadito, ¿no? Así como el animalito echadito, no quiere moverse y quiere que su dueño le lleve el agua, le lleve su comidita y él a toda y él nada más quiere jugar. Él quiere salir al bosque, a divertirse, a jugar, a disfrutar, pero él no quiere responsabilidades. Bueno, entonces tengo que también conocer a mi ego, y cada ego es diferente, pero en esencia es como así. Entonces, para mí es mucho más fácil ir a cosas muy concretas, muy sencillas, porque en lo sencillo, familia de luz, en verdad está la transformación, no en lo complejo. Nos programaron para hacer de nuestra vida algo difícil, algo complejo, algo con sacrificio, algo que me llevara horas. No es así. Hay cosas que sí nos llevan tiempo, claro, construir una realidad, que es toda nuestra vida, construir una economía, construir una familia, construir situaciones económicas, claro, nos lleva un proceso y nos lleva un tiempo. Construir una sabiduría espiritual también nos lleva tiempo, hay que invertir, pero muy diferente a que si ya de por sí va a llevar un proceso, no en el medio le ponga más complicación, más dificultad, ya que la que de por sí a nivel universo me está poniendo. No hagamos las cosas más difíciles, familia de luz, no las hagas. Es una programación que te lleva a estancarte y a quedarte. No lo hagas. No trates de encontrar el hilo negro. Ya no, alguien más ya lo hizo. Solo vete por esa vía y trabájala en ti. Y esa es una manera muy personal de entender las constelaciones del zodiaco. Deseo con todo mi corazón, familia de luz, que te ayude muchísimo, que te aporte empoderamiento y lo más importante, que tengas herramientas para ir resolviendo tu vida. Obviamente, me es claro, yo no voy a cambiar al mundo, pero con el hecho de cambiar tu mundo es suficiente, créemelo. Y es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por escucharme. Ve a escuchar cada luna nueva. Vete en el calendario, y si no, pues en mi página, por lo menos hay muchas páginas, pero en la página en Facebook, que es donde yo lo comparto, cuando ya se avecina una luna nueva, ahí lo publico. Ya tú buscarás, ya sea en YouTube o ahí mismo en la página de Angélica Leteriel, ahí vas a encontrar, escuchas el podcast y nada, pues a sacarle provecho a todo esto que te va a ayudar enormemente, yo lo sé. Cuídate mucho, familia de luz, que Dios te bendiga. Namaste.